Bueno, hoy vamos a empezar con los ejercicios, dos ejercicios de tarea que habían quedado del lunes, perdón, sobre progresiones aritméticas, que es el 2,6 y el 2,7, me parece. ¿Alguien los hizo? Yo intenté hacerlos y la respuesta. Intenté hacerlos, pero no me llegó la respuesta correcta. ¿Y cómo sabe cuál es la respuesta? No sé, no sé cómo no me puede llegar a la respuesta correcta. Yo supongo que el término inicial era -1. Porque yo vi que fue sacar y 22 menos 20 dividido entre -2 me dio -1, pero no creo que esté ahí. Bueno, ¿alguien la hizo? Intentó hacerla. El ejercicio lo que dice es esto. Dice, la suma de los primeros 20 términos, que son estos, la suma de los primeros 20 términos, es igual, de una progresión aritmética, es igual a la suma de los 22 términos. O sea, estos, a la suma de sus primeros 22 términos. La diferencia común es -2. Dice, entonces encuentre el primer término. O sea, hay que encontrar A sub 0. ¿Nadie la hizo? Yo lo intenté, pero fracasé. Eso mismo lo que yo le iba a decir, profe. Bueno, yo le hice, pero no me encontraron respuesta. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué se ve de la primera ecuación? Ok, de esa primera ecuación, lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Este A sub 0, perdón. Este A sub 0 se cancela con este A sub 0, este A sub 1 con este A sub 1. Y al final el A sub 19, que también por aquí está, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. A sub 19, A sub 20 y A sub 21. Este A sub 19 también se cancela. Entonces al final queda que 0 es igual a sub 20 más A sub 21. ¿Me siguen? A sub 0 es igual a sub 20 más A sub 21. Ahora, ¿quién es A sub 20? ¿Quién es A sub 20? Bueno, A sub 20 en términos de A sub 0. Recuerden que la ecuación general es esta. La ecuación general sería A sub n es A sub 0 más n veces d. Entonces aquí A sub 20 sería A sub 0 más 20 diferencias. ¿Lo recuerdan? ¿Y cuánto es la diferencia? La diferencia es -2. Entonces yo lo puedo cambiar ese 20. Y le puedo poner aquí un -2. Más, ¿quién sería A sub 21? A sub 21 sería A sub 0 más 21 diferencias. Pero las diferencias son -2. Y eso es igual a 0. ¿Verdad? Entonces de aquí tengo que 0 es igual a 2 A sub 0. Después aquí tengo -40 y aquí tengo -42. O sea que A sub 0, perdón, 0 serían 2 A sub 0 menos 82. Paso el 82 a sumar. Y 82 entre 2 sería sub 0. O sea que A sub 0 es 41. ¿Lo vieron? Bueno. ¿Cómo hizo para sacar ese 2 ahí? ¿Cuál 2? ¿Es el 2 en el tercer paso? Ajá. Es que aquí tengo un A sub 0 que le sumo otro A sub 0. Entonces tendría 2 A sub 0. Por eso como que los uní. Sí. Voy a hacerlo así. Aquí tengo un A sub 0 y aquí tengo otro A sub 0. Que da como resultado 2 A sub 0. ¿Sí se entiende? Hay que hacer, creo que como, yo he dicho otras cosas totalmente diferentes a esto. Sí. Pero lo que había que hacer era
¿Cómo se dice este nombre de estos tipos? Pero no era una ecuación, sí era una ecuación, no sé si es una ecuación, ¿cómo es? ¿Qué nombre tiene ese tipo de operación, profe? Esta es una ecuación sencilla, ¿sí? Esta es una ecuación. Ok. La clave estaba en igualar y cancelar. Sí, igualar y transformar. Recuerden que, digamos, lo importante de este tema, por decirlo así, ¿verdad? O lo general de este tema es esto que acabo de marcar. Porque A sub n siempre va a ser A sub 0 más nd, o bueno, también podría ser que A sub m, que otra cosa que dije en la clase pasada, que no está bien dicho, es que yo dije que A sub n es el término, es el enésimo término, y no, A sub n no es el enésimo término, A sub n es el n más un término, porque él empieza en A sub 0, ¿verdad? Es como que yo diga, este A sub 10 no es el término, no es el 10, no es el término 10, es el término 11, porque él empieza en A sub 0. Bueno, esto es importante porque también A sub m, yo podría partir de A sub m, perdón, puedo encontrar A sub m a partir de A sub n. ¿Cuántas diferencias son de n a m? Son m menos n diferencias, ¿verdad? Que esa es otra forma para llegar de A sub m, a llegar a sub m a partir de A sub n. Entonces, cópienla y voy a poner la otra. Profe, ¿puedo hacer? La otra de la tarea dice, ¿cuántos términos de la sucesión? Entonces nos dan esta sucesión. 9, 12, 15, y ahí sigue, ¿verdad? Es necesario, de modo que su suma sea... ¿No era 2.7, profe? No, perdón, sí, perdón. Esta no es. Dice, ¿qué término de la progresión aritmética? 5, 14, estaba leyendo la otra, 23 y 32 es 239. Entonces al final me preguntan, ¿cuál A sub K es 239? Hay que calcular quién es K. De otra forma, ¿verdad? ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el késimo término? Bueno, entonces en esta, ¿alguien la hizo? Yo la hice. Sí, yo la hice, profe. Dígame, Sí, yo dígame, también. Kervin. Dígame, Kervin. Entonces lo que yo hice fue hacer una ecuación. Adrián, espera un momento. Sí. Es que Kervin fue el primero que me dijo. Dígame, Kervin. Okay. Yo la verdad es que casi que yo nada más hice la fórmula, la que usted había dado. ¿Cuál es la Y fórmula? me quedó A n, A bueno, A sub sub n, n ajá, igual a sub 0 A sub 0, más n por, ese es D, por D. por D. Y sí, me ¿Qué quedaba es eso? que, y D es 9. Ok, ¿y A sub 0? A sub 0 de ahí el 5, ¿verdad? 5. Sí, Ok. 5. Y de la diferencia, aquí se ve la diferencia de 14 a 5, ¿cuánto es? 9. 9. Entonces sería más 9n. ¿Y después qué hizo, Kervin? Fui probando ahí hasta la que me llegara a dar 200. Ah, ¿alguien más lo hizo diferente? Ahora sí, y Adrián, dígame, ¿qué fue lo Yo que hizo hice. usted? Yo lo que hice fue una ecuación, profe. Sí, Ajá. sí. Despejé para que... Entonces teníamos 239, entonces puse la ecuación 5 más K por 9 es igual a 239, entonces 279 le quité 5 y lo dividí por 9 y me dio 26. Sería 234. Y n sería 234 dividido entre 9. Y eso da 26. Ajá, exactamente. Sí, 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 Entonces, sí. A mí también, la, me dio 26. la respuesta sería, ¿cuál término sería? Es el A sub 26, ¿verdad? Pero el A sub 26 es el término 27. O 27avo término, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Ok, hagamos el 2,9.
Bueno, en este ejercicio ahora nos dan que a sub 2 más a sub 3 es 12 y que a sub 5 es 1. Ahora hay que calcular quién es a sub n. Bueno, una forma de resolverlo, porque como les he dicho otras veces, puede haber varias formas de resolverlo. Bueno, ¿quién es a sub 2? A sub 2 sería a sub 0 más 2 diferencias. No, voy a ponerlo de una vez mejor. No. Entonces sería a sub 2 más a sub 3 sería 12. ¿Quién es a sub 2? A sub 2 sería a sub 0 más 2 diferencias. ¿Quién sería a sub 3? A sub 0 más 3 diferencias. Y esto daría 12. Y aquí tengo, ¿cuántos a sub 0 tengo? Tengo 2 a sub 0. ¿Y cuántas Ds? 5. 2. No, Ds tengo 5. Porque ya que 5, aquí sí, ya vi. tengo 2 y aquí tengo 3, entonces al final tengo 5. Y bueno, además, yo sé que a sub 5 es a sub 0 más 5 diferencias, que esto da 1. Entonces, aquí tengo una ecuación, voy a marcarlo aquí con asterisco, con doble asterisco. Voy a formar una ecuación con 2 incógnitas y 2 ecuaciones, que sería 2 a sub 0 más 5d es igual a 12. Y por otro lado tengo que a sub 0 más 5d es igual a 1. A partir de aquí usted lo puede poner en la cálculo. Para poner en la cálculo, ustedes buscan el modo que, bueno, en estas es modo 5, 1, que es la que tiene 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Y para ir poniendo en la cálculo, uno escribe, bueno, en el primer espacio, el 2. Profe, ¿y en las otras? En el otro, el 5, voy. Y en el otro, el 12. No recuerdo, tendría que verla, ¿verdad? Tendría como que ver la cálculo para ver cómo se entra, pero si no la googlea, porque es que en realidad no me acuerdo. Y además que el menú es distinto, ¿verdad? Entonces, hay como, yo me la sé si voy viendo en la pantallita. 1, 1, 5 y 1. Dice que a sub 0. La primera solución que ella da es a sub 0 porque es el primero que yo escribo en la calculadora. Dice que es 11. Y dice que D, que es el segundo que me va a dar la cálculo, es menos 2. Entonces, el término general sería a sub 0, ¿verdad? Recuerden que el término general es esto. Más nd, entonces sería que a sub n sería a sub 0, 11 menos 2 diferencias. Perdón, menos 2n. Profe, ¿qué modo es que todavía tenía la calculadora a mano? Física. ¿Okay? ¿Qué modo es el modo 5? Perdón, Adrián, dime. ¿Modo 5 qué? En estas, ¿verdad? En estas, modo 5, 1. Ok. Entonces, este ejercicio, el 2,8, lo que hay que encontrar, bueno, primero nos dan quién es a sub n, ¿verdad? La sub n sería 9, 12, 15. Ya con esos 3 términos sabemos cuáles son el restante términos, ¿verdad? ¿Cuántos términos hay en total? ¿Cuántos términos es el que sigue? ¿Cuál término sigue después del 15? Por ejemplo, ¿cuál término sigue después del 15? ¿Cuál sigue? 18. 18. O sea, ¿por qué? Porque la diferencia es 3, ¿verdad? El primer término es 9. Entonces, de alguna forma, nosotros podemos saber cuál es el término general. El término general sería 9 más 3 diferencias, ¿verdad? Más 3, perdón. Más 3 por n, porque la diferencia es de 3. Bueno, hay una fórmula que me permite calcular la suma de los primeros n términos. Sería esta. S sub n menos 1 es la suma, es n por a sub n menos 1 más a sub 0 dividido entre 2. Esta es la suma. Esta es la fórmula que me permite calcular la suma de los primeros n términos. Vamos a hacer un ejemplo particular
que no tiene que ver con este De hecho, ejercicio que estoy profe, la resolviendo. respuesta del ejercicio es que es 99, porque usted suma 9 más 99 por 3 y da 306, y eso da con una ecuación. Ya, sí, sale con una ecuación. Voy a hacer un ejemplo particular para que se pueda entender la fórmula, ¿verdad? N, en este caso N significa aquí, N es la cantidad de términos. Voy a poner aquí como las variables, N cantidad de términos. A sub N menos 1 es el término enésimo. Vamos a poner enésimo término. Profe, ¿por qué repitió la palabra cantidad? Gracias. Listo. Cantidad de términos. N es la cantidad de términos. A sub N menos 1 es el enésimo término. Y el A sub 0 es el primer término. Entonces, por ejemplo, bueno, en este mismo ejercicio, ¿quién sería A sub 0? ¿Quién sería A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 más A sub 3? O sea, ¿quién sería la suma de los primeros 4 términos? Suma de los primeros 4 términos. Por supuesto que sería muy fácil, digamos. Una forma es tomar el ejercicio y sumar los primeros 4 términos y listo, digamos. De hecho, ya ustedes aquí me dijeron que el que sigue del 16 es el 18, ¿verdad? Entonces, en realidad, así como yo lo escribí, pues no es necesario usar una fórmula, porque usted nada más toma el 9 le suma el 12, le suma el 15, le suma el 18, y eso da 54. O sea que esta suma debería dar 54. ¿Sí me siguen, verdad? Ahora, ¿me siguen? ¿Me explico lo que estoy haciendo? Sí. Ok, ahora voy a calcularla usando la fórmula para que se entienda cómo es la fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería ese sub n menos 1? O sea, ¿quién sería ese sub 3? Ese sub 3 es la suma de los primeros 4 términos. Y entonces sería, ¿quién sería n? ¿N quién sería? 4. 4. N sería 4 porque recuerde que n es la cantidad de términos y vamos a sumar 4. ¿Quién sería a sub n menos 1? A sub n menos 1 es el enésimo término. ¿Cuál es el enésimo término? O sea, en este caso estamos llegando hasta la sub 3, ¿verdad? Que ese sería el cuarto término. El a sub 3 aquí es el 18. Aquí está. Este es el a sub 3, 18. Vamos a hacer más pequeñito para que se vea. Entonces sería, sumo el a sub n menos 1, que sería el 18. Le sumo al primero, 9, y lo divido entre 2. En sí, la fórmula lo que dice es, usted suma el primero más el último, lo multiplica por la cantidad de términos y lo divide entre 2. Esto debería dar 54. Vamos a ver, 18 más 9. Lo multiplico por 4 y lo divido entre 2. 54. ¿Me explico cómo usar la fórmula? Profe, la verdad es que yo quedo un poco perdido con esa fórmula. Vamos a hacerlo otra vez. Podrían bien un poquito. ¿Puedes explicarla de nuevo, profe? Sí. Primero, lo que tienen que ver es qué es lo que dice la fórmula, ¿verdad? Este sería, la fórmula lo que dice es, la suma de los primeros n términos, estos son los primeros n términos, ¿verdad? Porque llega hasta n menos 1, es n por a sub n menos 1 más a sub 0 entre 2. ¿Quién es n? N es la cantidad de términos. ¿Quién es a sub n menos 1? Es el enésimo término. ¿Quién es a sub 0? El primer término.
Entonces, ok, en este ejemplo que tengo aquí arriba, quiero sumar los primeros 4 términos. Entonces, los primeros 4 términos sería el 9, el 12, el 15 y el 18. Entonces, aquí no pongo a sub 4, aquí pongo a sub 3. ¿Por qué a sub 3? Sería la suma de los primeros 4. Bueno, entonces, ¿qué sería igual a quién? A 4. ¿Por qué 4? Porque n es cantidad de términos. Vamos a sumar los primeros 4 términos. Entonces, n es 4. ¿Quién sería el a sub n menos 1? El a sub n menos 1 es el enésimo término. Como yo quiero sumar hasta el cuarto término es 18. ¿Verdad? Entonces aquí pongo el 18 más el primer término, 9, dividido entre 2. Y ya lo resuelvo con la cálculo. Suma 18 más 9, lo multiplica por 4 y le divide por 2. Y eso da 54. Ahora sí. Voy a copiar ese ejemplo. Bueno, voy a tomar un screen. Está bien, copian. Okay. ¿Cómo encontraría también con esta fórmula la suma, qué sé yo, de los primeros, ¿dónde estoy? ¿Estoy bien? No. La suma de los primeros 10 términos. Ese es un 9, ¿verdad? Ese es un 9 sería la suma de los primeros 10 términos. Sería 10, le sumo el primero, que era 9. Tengo que encontrar quién sería el décimo término, o sea, quién sería a sub 9. A sub 9 lo puedo encontrar con la formulita, porque aquí la tengo. A sub 9 sería 9 más 3 por 9, ¿verdad? A sub 9 sería 3 por 9, 27, 27 más 9, 36. ¿Será? Sí, seguro, 36. Entonces le sumo 36 y lo divido entre 2. Y lo sume bien. Sí, el A sub 9 sería el A sub 0 más 3 veces el 9. Que sería 36. Y así sería la suma. Bueno, ya uno lo pone ahí. 9 más 36. Lo multiplica por 10 y lo divide entre 2. 225. Eso da la suma a los primeros 10 términos. N dice, profe, ¿por qué el S2, el S sub 2 lleva 15? Ah, ya entendí, ya digo. N depende de los términos que me den. Entonces, N es la cantidad de términos. A mí me dicen, sume los primeros 10 términos. Aquí se denota los primeros 10. Si me dicen, sume los primeros 20 términos, aquí se va a ver 20, el primero, más el término 20avo, que sería el A19, dividido entre 2, y ya. O sea que nada más hace falta calcular quién es A sub 19. A sub 19 sería A sub 0 más 19 veces las diferencias, y la diferencia era 3. Entonces esto sería 9 más 19 por 3, 66. Ese sería la sub 19. Ese es el que pongo aquí. Entonces sería 9 más 66. Lo multiplico por 20 y lo divido entre 2. 750. La suma de los primeros 20 términos se supone que da 750. No sé si tienen alguna duda con respecto al uso de la fórmula. ¿Estamos bien? La pregunta del ejercicio dice entonces, ¿cuántos términos? Como decía antes, lo que acabo de hacer no tenía nada que ver directamente con el ejercicio. Lo que estaba haciendo era algunos ejemplos de cómo emplear la fórmula, utilizando sí la progresión que nos da en este ejercicio. Pero en este ejercicio preguntan cuántos términos hay que considerar para que su suma sea 306. O sea, lo que hay que saber es, lo que nos preguntan es esto, bueno, A sub 0 más A sub 1 más A sub 2 más A sub K, ¿cuándo es 306? ¿Quién es este término? Eso es lo que nos preguntan. O sea, ¿quién es K? Por decirlo. O, bueno, lo voy a poner una N también porque realmente lo hemos hecho con A sub N. Bueno, ¿quién sería N para que eso sume 306? Bueno, ¿cuál es la fórmula de esto? ¿Cuál es la fórmula de esto? Bueno, la suma de los primeros N términos, que fue lo que habíamos escrito antes, es igual a N, ¿verdad? Porque vamos a sumar N términos. Mira, aquí voy a escribirle aquí mejor a sub N menos 1.
más n menos 1, porque vamos a ver los n términos. Entonces sería n por el primero a sub 0 más el último a sub n menos 1 dividido entre 2. Voy a ponerle el 2 aquí, que no hay diferencia, que se lo ponga todo, ¿verdad? Es lo mismo que los hubiera puesto, bueno, voy a poner así, como lo hemos usado. Esto y lo que puse antes es lo mismo. Y resulta que esto tiene que dar 306. ¿Sí me siguen lo que acabo de hacer? Sí, bro. Ok. Ahora, vamos a sustituirlas, Sí, profe, ¿verdad? sí. Que n no sabemos quién es, ¿verdad? Porque es lo que hay que encontrar, la cantidad de términos. Entonces, n es nuestra incógnita. A sub 0 sí sabemos quién es. A sub 0 era 9, ¿recuerdan? El primer término de la progresión es 9. ¿Cuál es el enésimo término de la progresión? Bueno, ese enésimo término lo encuentro con este, ¿verdad? ¿Quién sería el enésimo término? O sea, ¿quién sería el a sub n menos 1? El a sub n menos 1 sería 9 más 3 veces n menos 1. Ese sería el a sub n menos 1 término. Perdón, el enésimo término, que es el a sub n menos 1. Entonces lo voy a copiar aquí. Sería 9 más 3 veces n menos 1. Ahora sí voy a ocupar escribir paréntesis cuadrados, porque ya había escrito paréntesis redondos. Lo divido entre 2 y resuelvo esta ecuación. Bueno, esta ecuación se resuelve así. Sería n, aquí tengo 9 más 9, 18. Las voy a poner así, 9 más 3n menos 3 dividido entre 2. Me explico qué fue lo que hice, ¿verdad? Nada más lo que hice aquí fue una distributividad, 3n menos 3. Y aquí sería 9 más 9. De hecho, eso fue lo que hice. Y 306. Entonces, aquí tendría 9 más 9, 18. 18 menos 3, 15. 15 más 3n. Y voy a pasar a multiplicar este 2. Entonces, cuando paso a multiplicar este 2, da 612. ¿Verdad? Y ahora multiplico el 15n y hago el 3n a la 2 igual a 612. Esto es una ecuación cuadrática. Sé que es una ecuación cuadrática porque me queda el cuadrado aquí y aquí un término lineal. Lo resuelvo con la cálculo, mode 5, 3. Quedaría 3, 15 y 612, pero negativo. Me dice que n es 12. Que n es 12 y n es menos 17. Pero, bueno, no puede ser menos 17. No pueden haber menos 17 términos. Eso quiere decir que se sumaron 12 términos. La pregunta era, vamos a ver, dice, ¿cuántos términos hay que considerar? Hay que considerar 12 términos. Respuesta, hay que considerar. ¿Sí me explico? 12 términos. O sea, ¿cuál es la suma? Hay que empezar desde a sub 0 a sub 1 hasta llegar a la sub 11. Esta suma da 306. ¿Sí me explico? He hecho por otro camino y más corto. Dice, ¿por qué n a la 2? N a la 2 es porque aquí, ya me la explica Adrián si quiere, porque puede ser que sea más fácil. N a la 2 es este por este. Entonces, n por 3n, n a la 2. No sé si eso contesta la pregunta, ¿no? Lo que hice ahí fue como resolver lo que hay dentro del paréntesis, nada más. Es una distributividad. De aquí, en este paso, Kelvin. Sí. Sí, en este paso es una distributividad. N por 15, 15n. N por 3n, 3n a la 2. Sí, sí. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué me da 15? ¿Cómo? ¿Por qué aquí le da 15? Sí, es que... Sí. 9 más 9, 18. 18 menos 3, 15.
Ah, ok, era sin el 3. Ya no había Sí, visto el ese menos fue 3. que no había visto el 3. Ajá. Sería 9 más 9 menos 3, da 18. ¿Sí se entiende? Ahora sí, Más o menos sí. Adrián, dígame cómo la hizo usted. Yo creo que tenía AN, Y le dio, 9. perdón, Adrián, le dio que eran 12 términos. A mí me dio así, profe. Dime. 9 más X por 3, porque la diferencia es entre 3, de la 2.8, es igual a 306. Entonces despejé No, 306 menos 9 dividido entre 3 igual a no, 99. Y Adrián, 9 más 99, no, Adrián, espere un toquecito para explicarle algo. A ver si entendí lo que usted está haciendo. Usted está haciendo esto, 9 más 3n igual a 306. ¿Usted hizo esto, Adrián? sí, y me dio 99 términos. Sí, lo que pasa es que no se pueden comparar esas dos cosas, porque este 9 más 3n es el enésimo término y este 306 es la suma de los n primeros términos. Entonces no se pueden igualar, son dos cosas distintas. ¿Qué sí se puede igualar? Esto con esto. Porque esto que está aquí, esto sí es la suma de los primeros n términos, que en el ejercicio dice que es 306. Entonces, yo no podría comparar este 9 más 3n con 306. Y ya me dejé de resultado y me dio 306. Pero no le dio que eran 12 términos, o sí le dio que eran 12 Y términos. me dio 99, o sea, con No, 9 más 99 por 3 me dio 306. sí, pero ¿cuántos términos hay que considerar? Esa era la pregunta. Hay que considerar 12 términos. Recuerde que la pregunta es ¿cuántos términos hay que considerar para que la suma de 306? 12. No, no son 99, son 12. Me equivoqué el procedimiento. Está bien, pero no pasa nada. Okay. En las progresiones geométricas, para recordarles, el término general de una progresión, bueno, primero, eso es una progresión geométrica. Vamos a un ejemplito para recordarlo. Entonces, no voy a hacer vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, esta, qué sé yo, que empiece en 2, después sigue el 6, creo que este ya en un momento le he dicho, 18 por 3, 54. No, 18 por 3, 18 por 3, 54 está bien. Y ahí sigue. Yo les decía el otro día que esto es una progresión geométrica porque existe una razón común. La razón común es la razón que usted encuentra para pasar de la sub 0 a la sub 1. Entonces, el A sub 0 es 2 y el A sub 1 sería 2 por 3. Y el A sub 2, que sería el tercer término, es 6 por 3. Entonces vean que la razón común de aquí a aquí es 3. De aquí a aquí es 3. De aquí a aquí es 3. Y que se mantiene. Y alguien el otro día me preguntó, bueno, ¿va a cambiar? No. Esa razón es una razón común que se mantiene en todos. Entonces él me permite generar, a partir de que siempre va a ir 3, 3, 3, me permite generar el término general. El término general siempre va a ser A sub 0 por R a la N, donde R es la razón común. R es la razón común y el A sub 0, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el primer término. O sea que también yo podría encontrar a partir del podría encontrar el A sub M a partir de un A sub N, que sería A sub N por R a la M menos N. Porque para pasar del N al M, yo necesito pasar M menos N términos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es esto. ¿Quién sería la sub 5? A partir en este ejemplo. Bueno, este es el A sub 1, A sub 2, A sub 3. ¿Quién sería el A sub 5? A partir del A sub 0, sería A sub 0 por R a la 5. Entonces sería A sub 0, sería 2, R que sería el 3. ¿Verdad? Dijimos que la razón es 3 a la 5. Esto sería 2 por 3 a la 5.
486. Pero bueno, ¿cómo encuentro también ese A sub 5? Pero no a partir de la sub 0, sino a partir de la sub 2. Sería A sub 2 por R a la 5 menos 2 a la 3. Porque noten que para pasar del A sub 2 al A sub 5, tuve que haber multiplicado al 18 ¿cuántas veces para llegar a la sub 5? Por 3. Tuve que haberlo multiplicado 3 veces, o sea, 3 por 3 por 3. Por eso aquí ya es 3 a la 3. Y bueno, ya aquí lo que hago es sustituirlo. A sub 2 sería 18. R que dijimos que era 3, la diferencia, y a la 3. Esto también debería dar 486. 18 por 3 a la 3, 486. Entonces, esto es como para recordar un poco el asunto de las progresiones geométricas. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Se entiende bien? Sí, entiendo, profe. Ok, entonces vamos a hacer ahora un ejemplo. Un ejercicio. ¿Me deja copiar eso? ¿Cómo copiar eso? Esto ya está escrito, digamos, de la clase pasada yo ya expliqué esto. Nada más lo estaba repasando. Entonces, si quiere mejor, lo copia después para poder entrar al ejercicio porque estamos cortillos de tiempo. Sí. ¿Está bien? Okay. Eso nada más era como para recordar lo que ya habíamos hecho otro día. Dice calcular. Vamos a hacer el ejercicio 3,5. El ejercicio 3,5 dice calcular el primer término de una progresión geométrica. Primer término de una progresión geométrica, vamos a ponerle así, cuyo octavo término, entonces el octavo término es el A sub 7, cuyo octavo término es 1280 y cuya razón común es 2. Perdón. Cuya razón común es 2. Bueno, ¿cómo encuentro el primer término? Bueno, lo podría hacer así. Yo sé que A sub 7, me lo están diciendo, es 1280, pero A sub 7 es igual a A sub 0, ¿verdad? Por R a la 7. R ya sé quién es. R es 2. Entonces lo voy a cambiar. Bueno, R a la 7, para que quede ahí. A sub 0, R que es 2 a la 7, y esto es 1280. Entonces paso a dividir el 2 a la 7, 1280, lo divido entre 2 a la 7, que 2 a la 7 es 128. Hagamos este aquí un poco más bonito. Y ese sería sub 0. 1280 dividido entre 128. 10. Entonces la respuesta, que la voy a poner aquí, me preguntaban por el A sub 0. El A sub 0 es 10. Ahora, yo podría también aprovechar y poner quién es A sub n. A sub n sería 10 por 2 a la n, término general. Entonces, si quieren, lo copian. ¿Tienen alguna duda? ¿No? En este ejercicio, lo que dice es que el 3,6, igual estamos en la página 4 de la lista de ejercicios, dice si el tercer término, entonces yo escribo aquí el A sub 2, el tercer término de una progresión geométrica es 5, aquí está, y el sexto término, o sea, la sub 5 es menos 40, determiné el octavo. Bueno, ¿cómo determino ese octavo término? Lo hago así. Hay dos formas de hacerlo. Voy a hacerlo primero así. Voy a hacer las dos formas, pero bueno, ¿quién sería A sub 7 en términos de A sub 5? O sea, ¿cómo calculo A sub 7? Perdón, ¿cómo calculo A sub 5 a partir de A sub 2? ¿Cómo calculo A sub 5 a partir de A sub 2? Bueno, sería A sub 2 por R a la 5 menos 2, 3. O sea, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al R para pasar de aquí a aquí? Bueno, tengo que multiplicarlo una vez para llegar a la sub 3, otra vez para llegar a la sub 4 y otra vez para llegar a la sub 5. Entonces tendría que haber un R a la 3, ¿verdad? Bueno, aquí tengo el A sub 5. El A sub 5 es menos 40. El A sub 2 es 5 por R a la 3. ¿Es una pregunta?
Dime. Entonces, la M, cuando uno usa la M es cuando se empieza a partir de qué número, perdón. ¿Sí? A partir de un número que no sea 0. O sea que el A sub Ok. M, perdón, el A sub M es A sub N por R a la M menos N. M es mayor que N. ¿Cuál es la diferencia entre M Gracias. y N? Son dos números, nada más que M es mayor, digamos, como decir, es como en este ejercicio, aquí me dicen quién es, yo les decía, ¿quién es A sub 5 en términos de A sub 2? Sería A sub 2 por R a la 3. Este sería el M y este sería el N. Y este 3 sería el M menos N. Sí. O A la 5 menos A la 2, ahí sería. Como A la 5 menos A la 2. Sí. M No de es 3. 5. Ahí Es R que al cuadrado. M menos N. sí, M menos N es 3. Sí, por eso es lo mismo que decir A a la 5 menos Ah, A a no. la 2. No, Edgar. Usted me dice esto. A la 5 menos A la 2. Usted dice que es A la 3. No, sub. A sub A sub menos. 5 menos A sub No, 2. tampoco. No, tampoco. Creo que está como pensando en la aritmética, porque en la aritmética sí existen esas No, diferencias. digamos, lo que estoy viendo es que usted sacó ese 3 porque le restó la diferencia que hay ahí del 5 al 2. Ah, ok, que sí, el sub 5 menos el sub 2. Sí. Ajá, está bien. Bueno, aquí R es menos 8 y entonces quedaría, uno le saca la raíz cúbica y R es menos 2. Ya encontré la razón común. ¿Cómo encuentro la sub 7? Bueno, primero el A sub N, entonces sería A sub 0. Ah, bueno, no lo tengo, pero no importa. Porque entonces, ¿quién sería A sub 7? A sub 7 sería a partir de A sub 2, lo multiplico por 5, por R a la 5. ¿Verdad? Porque para llegar del A sub 2 a la sub 7, tengo que multiplicar R a la 5. Bueno, A sub 7 sería A sub 2, que ya lo tengo. A sub 2 es 5. Y R, que ya lo acabo de calcular, a la 5. Va a ser 5 por menos 2, exponente 5. Menos Profe, ¿ahí 160. dónde sacó R? R. Sí, donde sacó R, ¿qué hizo el 3 de la R? Aquí Me lo que perdí hago de es ahí. saco raíz cúbica. Entonces, donde saco raíz cúbica me queda R, y donde saco raíz cúbica de menos 8 me queda menos 2. Sí, saca. Sí, más o menos. Sí. Igual cuando usted, si aquí hubiese quedado, no sé, 16 igual a R a la 4, uno saca raíz cuarta. Entonces uno saca raíz cuarta para que el 4 Porque se es lo cancele. contrario de esa cosa, el elevado del exponente. Es lo contrario, exactamente.